Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Frank Urispa, acompañado con Francisco Yarse, Pablo Moreno y Antonio Ramírez. Voy a presentar la optimización de las dimensiones de un pistón de motor mediante cálculo diferencial. Este proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos de cálculo diferencial para resolver una problemática relacionada con la ingeniería mecánica automotriz. Se analizará un modelo simplificado de un pistón de motor, representándolo como un cilindro, con el objetivo de determinar las dimensiones que permitan reducir la cantidad de material utilizado en su fabricación sin modificar su volumen de trabajo. Para ello, se emplearán funciones matemáticas derivadas y técnicas de optimización, demostrando cómo el cálculo puede utilizarse para mejorar el diseño de componentes automotrices. Tema de investigación, problemática a abordar y nociones matemáticas. En la industria automotriz, uno de los desafíos más importantes es disminuir el peso de sus componentes internos para así lograr una mayor eficiencia y un menor consumo de combustible. El pistón es una pieza fundamental dentro del motor, el cual su diseño influye directamente en el peso de este mismo. Cualquier modificación en sus dimensiones debe mantener un volumen correcto para garantizar su correcto funcionamiento. De esto viene nuestro tema de investigación, el cual utilizamos la aplicación del cálculo diferencial para optimizar las dimensiones de un pistón de motor, minimizando el uso de material sin alterar su volumen de trabajo. En las nociones matemáticas ocuparemos funciones, derivadas, optimización, máximos y mínimos, área superficial y volumen de un cilindro y modelación matemática. Objetivos y preguntas de investigación. Bueno, como objetivo general tenemos aplicar herramientas de cálculo diferencial para determinar las dimensiones óptimas de un modelo simplificado del pistón de un motor, con el propósito de minimizar el uso de material de fabricación, manteniendo su volumen de trabajo constante. También analizaremos las características geométricas de un pistón de motor representado mediante un modelo cilíndrico. Formularemos una función matemática que relacione el área superficial y el volumen del pistón y aplicaremos derivadas para encontrar las dimensiones que minimicen el uso de material. Interpretaremos estos resultados obtenidos y lo aplicaremos en el diseño de componentes automotrices. En las preguntas de investigación tenemos: ¿cómo puede representarse un pistón de motor mediante un modelo geométrico simplificado para su análisis matemático? ¿Qué relación existe entre el radio, la altura y el volumen del pistón? ¿Cómo puede utilizarse el cálculo diferencial para determinar las dimensiones óptimas del pistón? ¿Y qué beneficios tendría la reducción del material utilizado en la fabricación de un pistón para la industria automotriz? Los temas iniciales involucrados en este proyecto tenemos lo que viene siendo ingeniería mecánica automotriz, lo que es el funcionamiento del pistón de un motor de combustión interna, la geometría de un pistón, la importancia de la reducción del peso en los componentes del motor y la optimización del diseño en las piezas automotrices. En esta tabla tenemos el cronograma del proyecto, lo que fue la semana 1, que era definir la problemática y el tema de investigación, y como producto de esto el tema del proyecto aprobado. También investigar la información sobre los pistones y el cálculo diferencial y la información recopilada y fuentes confiables. Después seguía la semana 2, donde elaboramos el modelo matemático y resolvimos los problemas mediante derivadas. Producto de esto, la función matemática, los cálculos y resultados. También diseñamos la presentación e incorporamos gráficos y evidencias. Presentación de PowerPoint completa como producto. Y la semana 3 ya lo que era revisar, corregir y preparar la exposición final. Presentación final y producto terminado. Con respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas en esta etapa del proyecto, seleccionamos distintas herramientas tecnológicas que igual nos permiten desarrollar tanto la parte matemática como la presentación del ámbito de los resultados.
En primera instancia utilizamos lo que implica la materialización en términos de Excel, luego la organización de la información para la resolución de los cálculos también. GeoGebra igual en cierta manera esta herramienta permite el funcionamiento en términos de matemáticos, observación de formas gráficas y donde se encuentran los puntos mínimos de funcionamiento y el resultado útil en cada aplicación dentro de esta propuesta. Y en correlación para la presentación de toda esta información recapitulada en base a estas dos aplicaciones se utiliza PowerPoint, que al final es netamente para estructurar y presentar la información de forma proyectada, ordenada, también justificada con conocimiento propio y presentación propia al respecto. Con estos tipos de herramientas tenemos tanto la ejecución, la justificación y la presentación de la información requerida. La investigación y los fundamentos teóricos, igual antes de desarrollar el modelo en sí matemático, fue necesario igual investigar el funcionamiento del pistón dentro del motor, o sea, no investigarlo en sí, sino reacomodar, reestructurar ciertos parámetros para ver si era compatible a las necesidades del proyecto en sí. El pistón, en cierta manera, es uno de los componentes más importantes dentro de un motor de combustión interna. Su función principal es recibir la presión producida por una combustión de mezcla de aire con combustible, que la transforma en un movimiento rectilíneo. Y esa fuerza es transmitida a través de la biela, posteriormente al cigüeñal, convirtiéndose igual finalmente en un movimiento rotatorio. Se podría determinar que igual en la actualidad la mayoría de los pistones se fabrican con aleaciones de aluminio, que es un material que ofrece igual una bastante alta resistencia mecánica. Es ligero y además tiene una excelente capacidad para disipar el calor generado dentro de la cámara de combustión en base al funcionamiento del motor. Es un material bastante adaptable, por así decirlo. Y en sí para el proyecto lo que se analiza el pistón real con todos, no se analiza el pistón real con todas sus características en sí que conlleva, por ejemplo, la cabeza del pistón, anillos, anillo aceitero, anillo de retención, bulón, biela, todo lo que implica la estructura interna, incluso las muescas, solamente indagamos en cierta manera en la capacidad o en cierta manera en la utilización de un modelo geométrico más que nada simplificado para representar ciertamente el cilindro. Buscar algo de manera homogénea, porque si nos vamos a un cilindro real tiene una figura estrechamente cónica, pero nos vamos a los cálculos matemáticos y dentro de un factor de suposición que lo transformamos a un ámbito cilíndrico perfecto, por así decirlo. Para simplificar y que eso nos permita aplicar correctamente las herramientas de cálculo diferencial para resolver el problema planteado con anterioridad. Con esto implica en el funcionamiento real del pistón, diámetro del pistón, holgura del mismo, también en parámetros de potencia, qué diferencia existe, cómo se percata y de qué manera los cálculos pueden reinterpretar o incluso optimizar esos puntos. El modelo matemático en cierta manera el problema, bueno, una vez comprendido el funcionamiento básico de un pistón, procedemos a la construcción del modelo matemático que se utilizará durante el proyecto. Para simplificar y en cierta manera el análisis, se representa igual el pistón mediante un cilindro, que igual en este modelo definimos como 4 variables principales, que son el radio, la altura, el volumen y la área superficial, para sacar todo lo que es las medidas tangibles dentro de este aspecto. Como nuestro objetivo es mantener constantemente igual el volumen del pistón, comenzamos utilizando la ecuación de volumen de cilindro y a partir de ella despejamos la altura y posteriormente reemplazamos esa expresión en la ecuación del área superficial. Luego igual, o sea, en base a esta medida y estas correlaciones obtenemos una función que depende únicamente del radio y una función
que represente igual la cantidad de material necesaria para fabricar un modelo pistón que sea posteriormente eh, que se pueda optimizar utilizando los cálculos diferenciales. Esta implicancia es en base a una ecuación básica que determina también factores como el volumen, ya que internamente la cámara necesita de capacidad calórica y capacidad volumétrica. Y en cierta manera lo que arregla la problemática es cómo optimizar sin hacer perjudicial lo que es la potencia y ninguno de otros factores hacia el vehículo. Por eso es arraigado y bastante importante el uso de esta fórmula en la matemática en sí. Ya teniendo ya la representación del área superficial del modelo cilindro-pistón, ya podemos seguir con la optimización mediante un cálculo matemático. El objetivo principal es encontrar las dimensiones que permitan minimizar la cantidad de material utilizado, el mantenimiento constante del volumen del pistón. Acá tenemos el primer paso en donde vamos a derivar la función del área respecto al radio. También acá después continuamos con la aplicación de las reglas de la derivación, después determinar el punto óptimo para así la derivada se iguala a 0. Esta ecuación nos permitirá calcular el valor del radio que minimiza el área superficial del modelo. Ya una vez teniendo ya la derivada, vamos a continuar para resolver y determinar el valor óptimo del radio del modelo del cilindro. Con ello, la primera derivada a 0 se despeja con la variable r de radio, obteniendo el punto crítico de la función. A partir del radio calculado se reemplaza el resultado de la ecuación del volumen para determinar la altura correspondiente del modelo, y así podemos verificar la solución obtenida que corresponda al mínimo mediante el análisis de la segunda derivada, y esto va a confirmar que las dimensiones encontradas minimizan el uso de material de mantenimiento constante del volumen del pistón. Acá tenemos ya un ejemplo con las dimensiones teóricas de un Toyota Yaris con un motor que es de 1.5 litros. Acá tenemos el diámetro, que son 75 milímetros, el radio son 37,5 milímetros, la altura son 60 milímetros, y ahora vamos a buscar el volumen. Acá ya tenemos ya las funciones ya realizadas. Para sacar el volumen tenemos el radio al cubo, los 265 dividido por 2 por pi. Después viene el radio, que son los 348 centímetros. La altura la sacamos por los 265 dividido por pi. No, por el radio, que son los 348 al cuadrado. Y tenemos la altura, que es igual a 6,67 centímetros. Ya aquí ya tenemos la representación cuando utilizamos ya el GeoGebra, donde tenemos los 265 centímetros cúbicos con un radio de 3,48 centímetros, la altura de 6,97 centímetros con el área mínima de 152 centímetros cuadrados. Y aquí ya tenemos el área que nos dio en total los 228,4. Aquí podemos ver los 530, donde se le sacó el radio, se dividió con el radio, que son los 3,48 más los 2 por el pi por el radio al cuadrado. Y aquí podemos ver cómo convergen tanto el punto Y como el punto X. ¿Ve? Ahí mismo, haciéndole un poquito de zoom, se puede ver ahí en los 228.
Ya con el proyecto ya organizado, cada uno de nosotros procedimos a establecer una base para continuar con cada una de las etapas que nos pedía este proyecto. La problemática quedó bien definida y se comprobó que se puede resolver mediante herramientas de cálculo para realizar las mediciones tanto como del área como del volumen. Y siendo ese el caso, se espera que al finalizar esta investigación siendo ese ya el caso, con la finalización de esta investigación, que fue posible demostrar que las derivadas pueden utilizarse para optimizar el diseño de su componente automotriz, evidenciando la importancia que se tienen de los modelos matemáticos dentro de la ingeniería automovilística, ya que su aplicación en el sistema van de acuerdo a los diseños reales de la fabricación y también van de acuerdo a las medidas que en cada motor o en cada vehículo van de acuerdo con lo que nos dice el manual del fabricante, y además que en cada vehículo tiene su propio manual de instrumentos. Con esto se logra sacar tanto la medición del cilindro, el área, el radio, el volumen también, como lo hemos hecho también en las últimas clases con el profesor. Y así, mediante estos cálculos podemos realizar este trabajo y así lograr con cada una de las mediciones establecidas.